Buenos días mi gente. Lunes 16 de junio del año 2025, finalmente después de un mes de injusto castigo, estamos en directa desde La Tijera en Facebook. Les agradezco siempre su compañía, todo este mes que no dejaron de compartir mi video que yo tuve que poner diariamente por las transmisiones directas que hoy, gracias a Dios, pues vuelven a hacerse. Señores, la situación en el Medio Oriente se sigue tornando cada vez más grave, sigue escalando más la cosa, después de 3 días de intensos bombardeos del régimen de los ayatolás, un intento desesperado por frenar a las fuerzas de defensa de Israel sobre objetivos civiles. Básicamente, los ataques de Irán, del régimen de los ayatolás, han estado concentrados en objetivos civiles, gracias a las personas que se van conectando. Muchos muertos israelíes, muchos heridos, incluso en la noche de ayer uno de los misiles iraníes logró impactar en el consulado de los Estados Unidos en Tel Aviv. Esto es una situación grave porque esto podría estar involucrando al gobierno de los Estados Unidos y al ejército americano en esta guerra contra el terrorismo, en esta guerra contra los fundamentalistas islámicos, en esta guerra en favor de la subsistencia del pueblo hebreo de Israel, porque tenemos que poner el contexto geopolítico e histórico de lo que está sucediendo. Israel está bajo ataque de todos los enemigos de la democracia, de todos los enemigos de la prosperidad y de la libertad. Estos regímenes fundamentalistas lo que han hecho durante los años de la existencia del Estado hebreo de Israel, desde el año 1948, ha sido centrar su objetivo en el exterminio total del pueblo hebreo de Israel. Y sobre esta realidad histórica tenemos que hablar, ¿no? Y esta es la verdad. Y el régimen de los ayatolás ha sido un régimen que desde que llegó al poder en el año 1979 lo que ha hecho es suprimir las libertades del pueblo iraní. Ha suprimido la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de todo, de credo, la libertad de los iraníes de poder vivir con prosperidad, de poder vivir de manera moderna, de poder asumir la vida que ellos deseen. Y la respuesta a esto ha sido el repudio del gobierno israelí, puesto que el gobierno israelí, que ha dado una imagen en el Oriente Medio de prosperidad, de modernidad, de tolerancia, de libertad de expresión, ha sido el blanco de todos estos regímenes dictatoriales, sobre todo el régimen iraní. La gente desde Cuba y de otros lugares, defensores de estos regímenes fundamentalistas, me dicen que los que comenzaron la guerra fueron Israel. No, señores, esta guerra es histórica, esta guerra es muy vieja. El régimen de Irán ha sido el mayor financiador y el mayor proveedor de toda la logística militar de los grupos fundamentalistas y terroristas como Hamas, Hezbollah, Al-Fatah, como los hutíes de Yemen, y los ha patrocinado, los ha apoyado, los ha entrenado y los ha ayudado en su guerra en contra del pueblo hebreo de Israel. El 7 de octubre del año 2023, mientras se celebraba un festival de paz y jóvenes israelíes de todo el mundo celebraban en la parte israelí de la frontera de Gaza, fueron atacados criminalmente por terroristas de Hamas que incursionaron en los kibbutz. Los kibbutz son como las cooperativas campesinas en Israel, y masacraron a la población civil, niños, ancianos, mujeres, secuestraron muchísimas personas. Los muertos estaban por el orden de los 2000 y a los secuestrados se los llevaron para los túneles de Gaza, y algunos de ellos fallecieron víctimas de sus torturas y de sus crímenes dentro de los túneles de Gaza, túneles que fueron creados con el material de construcción y la infraestructura que se le dio desde el año 2006 a la Autoridad Nacional Palestina para que mantuviera el desarrollo que Israel, hasta que tuvo el control de la zona de Gaza, pudieran seguir viviendo con la prosperidad que Israel les había proporcionado. Sin embargo, las tuberías que les proporcionaron los organismos internacionales las utilizaron para hacer cohetes caseros. Los túneles los pusieron debajo de hospitales, debajo de los centros de la ONU, de las escuelas, de los asentamientos civiles, para usar al pueblo como escudo humano en contra de Israel, ¿no? Y para que Israel se viera frenado, ¿no? De ripostar los ataques que constantemente Hamas, Hezbollah y todas estas organizaciones terroristas han estado haciendo contra el pueblo judío, contra el pueblo hebreo, contra el territorio israelí, que lo único que ha pedido es tratar de coexistir en paz, pero ellos no quieren paz. Ellos, vuelvo y les repito, lo que quieren es el exterminio del pueblo hebreo de Israel, y eso no lo van a lograr
No lo van a lograr porque Israel está preparado, no lo van a lograr porque Israel está decidido a defender a su pueblo y a seguir luchando por coexistir en la zona del Oriente Medio. No lo van a lograr porque sobre todas las cosas Israel tiene el favor del Altísimo, de Jehová de los ejércitos, de Dios, y él está librando la batalla junto a Israel en contra del terrorismo. Todos los países de la región que amen la libertad y la democracia deberían estar eternamente agradecidos a Israel, como lo está haciendo Jordania, que les ha derribado drones y les ha derribado misiles a los terroristas estos iraníes, y como por ejemplo el nuevo presidente de Siria, que le ha dicho a Israel y le ha dicho a los Estados Unidos que le facilita su espacio aéreo para poder salir a combatir al régimen de los ayatolás. Señores, Roldán Gil López, saludos mi hermano, gracias por estar aquí y por siempre acompañarme durante todo este mes del injusto castigo. Alejandro Ramírez, buenos días, el Medio Oriente está caliente. Actualizados, aquí no nos deja llegar las actualizaciones sobre esa guerra. Alejandro, porque tú sabes qué es lo que pasa, yo acabo de leer todas las noticias de los medios oficialistas del castrismo y el periódico Granma, Cuba Debate y todos sus libelos desinformativos, lo que están haciendo es lamentando la muerte de los comandantes y de los generales, y no del régimen de los ayatolás, de la gente que han mantenido por tantos años, desde el año 1979, la represión contra el pueblo iraní, con las gentes que han dirigido y han centrado sus objetivos de ver de la mejora del pueblo iraní, lo ha centrado en producir armas, en producir armas nucleares para tratar de desaparecer y de destruir al pueblo hebreo de Israel. Esa es la realidad. El castrismo, el narcochavismo, el sandinismo, hay imágenes, los pueden buscar en Google para que vean cuáles han sido sus vínculos políticos y económicos y financieros y estratégicos con el régimen de los ayatolás. Por eso es que tienen miedo, por eso es que cogen y tergiversan la realidad de lo que está sucediendo hoy en el Oriente Medio. Es una realidad. La China, buen día, saludos. En borde, el mundo al fin del borde. No, Dios está en control de todo, tranquila. Todavía no es el fin de estos días. Tienen que suceder muchas cosas bíblicamente hablando para llegar al fin de estos días como lo conocemos. No es el fin del mundo. El mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar y se va a transformar el día que Cristo venga, y Cristo viene pronto. Después de la venida de Cristo muchas cosas cambiarán en este mundo y será renovado el reinado de Jehová sobre la tierra. Kelvin M. Falcón, bendiciones para ti, los tuyos, Champion. Bendiciones para ti, mi hermano. Gracias a las personas que están conectadas, los extrañaba esta interacción, poder saludarlos a todos de CJB. Amén, bendiciones, mi hermano. Gracias a todos siempre por conectarse con nosotros. Mientras esto sucede, el régimen castrista hace silencio, el régimen castrista sigue haciendo congresos, el régimen castrista sigue condenando al pueblo cubano a los apagones. El régimen castrista, por ejemplo, ayer en el Día de los Padres, mientras felicitaba a Díaz-Canel con un post en su cuenta de X de personas, campesinos prósperos, con negocios, testaferros del castrismo, que es lo que son, el pueblo cubano seguía teniendo muchísimos padres y muchísimos hijos prisioneros en las mazmorras del castrismo por haber salido a pedir libertad, por haber reclamado electricidad, agua, alimentación, medicamentos, por haber querido una Cuba mejor, no la Cuba que tiene hoy el pueblo oprimido de la isla, que vive bajo la oscuridad, que vive bajo el hambre, la miseria, bajo la represión, bajo el miedo de la peor dictadura del hemisferio occidental en los últimos 66 años. Por eso es que me reportan, por eso es que no les conviene que desde la directa digamos las verdades de lo que sucede en Cuba. Por eso diariamente, y mientras Dios nos lo permita, porque Dios prevalecerá y estará por encima de todo, seguiremos llevándole al cubano y al mundo la realidad de lo que acontece en esa isla sometida por el castrismo opresor, y lo haremos con la veracidad y la inmediatez que nos caracteriza. Lo que no les gusta es que denunciemos que sus hijos y sus nietos, mientras el pueblo se está palideciendo en el hambre, en la miseria, en las carencias, y mientras les exigen a los cubanos mayores sacrificios, sus hijos y sus nietos están estudiando en las mejores universidades del mundo. Sus hijos y sus nietos están montando negocios, como el caso de Cristina Laje Codorniu, la hija de Carlos Laje, que no tiene un solo restaurante, ya tiene varios restaurantes, y el último lo acaba de inaugurar en esta semana que acaba de pasar en Obispo número 1, una zona privilegiada del centro histórico de La Habana, a un costo de millones de dólares. Hicieron una inversión y hizo un restaurante allí para los turistas, para los nuevos ricos que están emprendiendo de entre la familia dictatorial y de entre los testaferros de ese régimen opresor y dictatorial castrista. Mirta Lidia Cabrera Jiménez, amén, amén, bendiciones. Daima Ramírez Verdecia, bendiciones, amén, amén, señores.
Por eso desde La Tijera vamos a seguir llevando la verdad, vamos a seguir denunciando al castrismo, al narcochavismo, al sandinismo, a todos estos regímenes dictatoriales que lo único que han hecho es someter a sus pueblos a la miseria, al hambre, a la represión y a la desgracia. Lo mismo que el régimen iraní de los ayatolás, que ya debería darle paso a la democracia y a la libertad en el próspero, culto y milenario pueblo iraní, que no merece seguir viviendo bajo esa doctrina teológica y teosófica de la miseria, del hambre, de la represión, del fundamentalismo, del machismo, del abuso, de la supresión de los derechos universales de los seres humanos. Esta es la realidad de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que ponen los medios, muchos medios de prensa y lo que ponen los medios de prensa afines a los regímenes dictatoriales como el de Cuba, como China, Rusia y demás, son cómplices de la desgracia que ha vivido el pueblo iraní desde el año 1979. Por eso vamos a seguir alzando nuestra voz y vamos a seguir diciéndole la verdad. Daniel Calderín, amén, gloria a Dios, bendiciones, mi hermano, bendiciones para todos. Alejandro Ramírez, hermano, según criterio, cuando Estados Unidos va a tratar la dictadura de Cuba como un peligro de los estados y un enemigo real del Caribe. Diariamente los que alzamos nuestra voz por la libertad y los que tenemos cierta influencia con Washington y conexión con las oficinas, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos, diariamente llevamos este sentir y diariamente le pedimos y le exigimos y le clamamos al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Estado, al Departamento de Defensa, a todas las instituciones, al Congreso, al Senado de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, al mismísimo presidente Donald Trump, que cumpla sus campañas, sus promesas de campaña y de una vez y por todas termine de definir la situación con Cuba. ¿Qué es lo que pasa? No desde Trump, desde antes de Trump, el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos tiene creado un plan que se llama Plan Paso, que es los pasos a seguir en referencia con el tema cubano. No sé por qué, no puedo explicártelo tampoco, no tengo conocimiento. Tengo algunas informaciones de funcionarios dentro del gobierno de los Estados Unidos que de manera anónima me han hecho llegar el sentir, ¿no?, de varias administraciones sobre la situación cubana, y sí, hay mucha complicidad. Hay mucha tibieza cuando el tema de Cuba se trata, pero ¿saben por qué hay tibieza? Porque los Estados Unidos tienen conocimiento de que Cuba realmente no representa un peligro. ¿Sabes cuándo Cuba representará un peligro? Cuando, ni que Dios lo quiera, le suceda algo al jefe de la misión de los Estados Unidos en Cuba. Cuando ataquen la embajada de los Estados Unidos en La Habana, el régimen castrista, o cuando se atrevieran y se volvieran locos y cruzaran el perímetro de la base naval de Guantánamo. Cuando sucedan esas cosas, entonces sí estaríamos viendo los momentos finales del régimen opresor castrista. Yo veo el escenario del régimen castrista, lo veo de la siguiente manera. Hay dos maneras en que el castrismo pudiera cambiar, no caer, cambiar. La primera sería un grupo de militares de alto nivel, de primer nivel, generales de la plana mayor del castrismo, que se rebelen contra el actual gobierno, régimen o dictadura o titeresca dictadura, como se le quiera llamar, que en estos momentos impera en Cuba. O sea, sacar a Díaz Canel, a Manuel Marrero, a todos estos corruptos, estos ladrones. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Este escenario es muy remoto porque todos estos generales los tienen acomodados. Todos estos generales ganan millones y millones de dólares al año. Están manejando el complejo militar turístico de Cuba a través de Gaesa y a través de Gaviota, y tienen a sus hijos y a sus nietos cómodamente viviendo fuera de Cuba y haciendo muchísimo dinero. El otro escenario que cabería sería de verdad no un embargo escueto y enclenque como el que tiene puesto los Estados Unidos contra pequeñas cosas del régimen castrista, sino un bloqueo real. Si existiera un bloqueo real, si existiera lo que hizo Donald Trump hasta el año 2020, que estuvo en el poder como presidente número 45 de los Estados Unidos, yo les aseguro a ustedes que existiendo un bloqueo estricto y total contra el régimen castrista, el pueblo cubano despertaría de su letargo y volvería a ver un 11 de julio del que el pueblo no saldría, porque ya tienen la experiencia que de las calles no se puede salir hasta que el régimen no recoja sus maletas y se largue con los millones y millones y millones y billones de dólares que se ha robado del erario público del pueblo cubano, que se hubieran usado en estos 66 años para que Cuba fuera un país mucho mejor, no fuera la isla en ruinas que diariamente vemos a través de las noticias y a través de las colaboraciones de ustedes,
donde el país está devastado, donde la infraestructura de carretera no existe y por eso hay tantos accidentes, donde la infraestructura hidráulica es un desastre y por eso la gente se pasan días y meses inclusive sin recibir agua potable, donde el sistema eléctrico está totalmente devastado y el régimen está tratando de resolver lo que les interesa y les conviene a ellos con grupos electrógenos, con plantas eléctricas, con parques de paneles fotovoltaicos para resolver los sectores que más les interesa, sus viviendas, su estilo de vida privilegiado, los hoteles, sus negocios particulares y que el pueblo siga sufriendo. Donde el país no tiene una agricultura, una producción y la poca producción agrícola, acuícola y ganadera que el país está produciendo se vende a precios catastróficos en dólares en las tiendas en divisas y se exporta alrededor del mundo y se utiliza para alimentar a los pocos turistas, porque cada vez son menos que visitan la isla. Por eso seguiremos alzando nuestra voz, por eso seguiremos denunciando el castrismo opresor hasta que este caiga. Yo creo que en las manos del pueblo cubano está el fin de los días del castrismo. Vicente Jesús Beltrán, buenos días, felicidades atrasadas por el Día del Padre. Sí, señores, que ayer lo tuve que hacer a través de un video. Les deseo muchísimas felicidades y bendiciones a todos los padres cubanos, donde quiera que se encuentren, dentro de la isla, pasando las vicisitudes y viendo cómo sus hijos carecen de las necesidades básicas elementales por culpa del régimen opresor castrista, los que están confinados bajo las mazmorras del castrismo opresor por alzar su voz por la libertad de Cuba, y los cubanos como yo que nos encontramos alrededor del mundo por culpa de ese régimen opresor. Les deseo a todos un lindo lunes, un lindo inicio de semana. Les agradezco infinitamente su apoyo siempre, que compartan mis publicaciones, cada like, cada estrella, que compartan todo lo que publicamos para que el mundo conozca la verdad de lo que sucede en Cuba, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo y la prensa fake news internacional al servicio de la izquierda y del comunismo, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes nos seguirá caracterizando. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Se les quiere, agradecido siempre por su apoyo.